En esta sesión sincrónica vamos a hablar un poco sobre el inicio de la actividad de proyecto 4, fase 2 del Tecnólogo en Coordinación de Procesos Logísticos. A continuación les voy a presentar la agenda. Vamos a revisar el cronograma de la fase 2, planeación, la actividad de proyecto 4. La actividad comenzó el día de ayer, 9 de junio, y vamos a mirar cuáles son esas evidencias, esas actividades que se deben desarrollar durante esta actividad de proyecto y cuáles son las competencias que están asociadas. Por otro lado, vamos a mirar cuáles son esas actividades de competencia técnica que voy a estar calificando. Sabemos que este curso cuenta con 2 instructores técnicos, la profe Lucía y la profe Cintia. Entonces, en este caso, pues revisar cuáles son esas actividades, cuáles son las evidencias que se van a desarrollar y la temática que se debe abordar y estudiar para el desarrollo de estas evidencias. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre la actividad de proyecto que se llama Consolidar la información del plan de distribución según la normatividad vigente. Y vamos a revisar las evidencia de conocimiento, que es un comparativo de los medios de transporte, y la evidencia de conocimiento, que es un foro sobre la importancia de los acuerdos internacionales. Antes de avanzar, bueno, me voy a detener aquí un poquito. Vamos a ir al cronograma para validar la información que les estaba presentando sobre el inicio. Entonces tenemos aquí que el 6 de junio finalizamos con la actividad de proyecto 3 y que el día de ayer, aquí tenemos en pantalla, iniciamos con la actividad de proyecto 4. Esta actividad de proyecto 4 consta de, aquí tenemos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 evidencias que vamos a estar desarrollando entre el 9 de junio y el 29 de agosto. Algunas de esas evidencias son, bueno, voy a cerrar y aprovecho para decirles que en la ficha se encuentra cargado el cronograma donde especifica el instructor técnico encargado de cada una de las evidencias de la competencia técnica. Entonces, vemos que aquí tenemos en la actividad de proyecto determinar los elementos del costo según el proceso logístico. Va a estar la profesora Lucía Castellanos. En la evidencia técnica de proyectar requerimientos de la operación logística según el plan de distribución, también vamos a tener a la profesora Lucía Castellanos con esta competencia técnica. En la actividad de proyecto de consolidar la información del plan de distribución según la normatividad legal vigente, entonces aquí está mi persona, Cintia Cantillo, que es la evidencia de la que vamos a hablar, las 2 evidencias de las que vamos a hablar un poquito el día de hoy. Tenemos otra actividad que se llama reconocer los planes de la operación logística según las características de la organización, que también lo tiene a cargo la instructora Lucía Castellanos. Y finalmente tenemos en la competencia técnica una actividad de proyecto que se llama verificar la documentación del proceso de importación y exportación considerando tratados, acuerdos comerciales y naturaleza de la carga, que también va a estar a cargo de la instructora Cintia Cantillo. Por otro lado, tenemos evidencias de competencia de ética. Tenemos 2 actividades para desarrollar de esta competencia que van a estar a cargo de la instructora Ileana Hernández. Y tenemos incompetencias de inglés y comunicaciones que están a cargo del instructor Martín. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 evidencias a cargo del instructor Martín Díaz. Entonces, teniendo en cuenta la distribución de las actividades, que vamos a estar desarrollando competencias técnicas, competencias de ética y competencias de inglés y comunicaciones, se van a estar programando encuentros sincrónicos por parte de los instructores a cargo de estas actividades hasta el 29 de agosto, con el propósito de realizar la explicación de cada una de ellas y la temática a desarrollar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Duda? Ok, vamos que aquí nos desconectó el aprendiz que estaba conectado. Listo. Actividades, fase 2, actividad de proyecto 4. Entonces, ahora vamos a irnos a la guía de aprendizaje 4. Aquí está la guía de aprendizaje 4, donde aquí ustedes pueden ver lo que les acabo de mostrar en el cronograma. Las competencias técnicas que se van a desarrollar, competencias claves y los resultados de aprendizaje a alcanzar. Entonces, aquí tenemos
que en las competencias técnicas y teniendo en cuenta el cronograma y las actividades que están a mi cargo, esta que se llama consolidar plan de distribución, la vamos a ubicar, consolidar plan de distribución. Vamos a ubicarla con el código. Listo, entonces ya aquí ubicamos, reconocer los acuerdos de tratados comerciales. Aquí está. Esta actividad pretende que se tenga pleno conocimiento. Entonces, aquí en esta actividad, actividad de aprendizaje, reconocer los acuerdos comerciales de acuerdo a las políticas de comercio exterior, es la que vamos a revisar el día de hoy, al igual que los temas que debemos estudiar para tener claro lo que debemos desarrollar en las actividades. Entonces, esta actividad pretende que se tenga pleno conocimiento de los acuerdos y tratados comerciales partiendo de unas políticas y normatividad establecidas. Dura 48 horas. El material que debemos consultar en la plataforma Ensayuna es el que se llama Coordinar el flujo de mercancía, y las evidencias que debemos desarrollar son el comparativo de medios de transporte y el foro, como yo se los presenté aquí al inicio. Comparativo medios de transporte y el foro de importancia de acuerdos comerciales. Entonces, en el comparativo deben haber revisado el material inicialmente y hacer un cuadro o recurso comparativo para que usted pueda realizar la comparación, valga la redundancia, de los medios de transporte ideales para los envíos en logística. Entonces, este cuadro como mínimo debe tener qué información. Medio de transporte logístico tenemos aéreo, terrestre y acuático, que son los tres que existen, y evaluar los costos, volúmenes, tiempos de entrega, seguridad, servicios, facilidad de seguimiento y cualquier otra variable que ustedes consideren importante traer para poder evaluar la conveniencia de cada uno de estos medios. Entonces, esta actividad consiste básicamente en hacer ese cuadro comparativo con estos criterios y otros que ustedes agreguen, y deben entregar el informe comparativo en formato PDF. Adicionalmente, una vez realizado el cuadro comparativo, deben entrar al foro que se llama Importancia de los Acuerdos Internacionales y realizar la participación en el foro, para lo cual deben identificar cuáles son esos países con los que Colombia tiene tratados comerciales de conformidad con la política y normativa de comercio exterior, y tener claro cuáles son, qué son los Incoterms, cuál es el concepto y para qué sirven en el comercio internacional. Una vez identificado lo anterior, ustedes deben realizar el aporte al foro para continuar realizando un intercambio de criterios entre los compañeros y desarrollar una dinámica hasta cuando el instructor dé por hecho el afianzamiento de los conceptos. Aquí hay unas preguntas que cada aprendiz debe responder a través del foro. Entonces, aquí está con cuáles países Colombia tiene tratados comerciales y cuáles son esos tratados, para qué sirven. ¿Cuáles tratados comerciales le gustaría que tuviera Colombia y en qué otro y con qué otro país sería? También su opinión de si esos acuerdos comerciales sirven, esos acuerdos que tiene Colombia con otros países le parecen de gran utilidad en el comercio internacional o no. Y la otra pregunta sería: ¿los tratados comerciales de Colombia son un ganar-ganar entre los dos o más países que integran el acuerdo? Entonces, si usted considera que esa relación, esos acuerdos constituyen una relación gana-gana, o si de pronto hay países que se benefician más que los otros, teniendo en cuenta que todos deben ser miembros del mismo acuerdo, del mismo tratado. Deben realizar esas respuestas a través del foro, a manera de un comentario argumentativo, y citar las fuentes de información acompañando su opinión. Si hay de pronto alguna información que deba ser citada, deben tenerla en cuenta. Aquí deben participar en el foro con un texto argumentativo, y además de su participación importante, deben realizar la retroalimentación a 2 respuestas de sus compañeros para poder obtener la calificación completa de la actividad. Aquí está el enlace para entregar la actividad. Entonces, estas son las 2 evidencias que ustedes deben desarrollar de la competencia técnica que responden a la actividad de proyecto que dice consolidar la información del plan de distribución según la normatividad legal vigente.
Vamos a ver si seguimos sin aprendices. Ok, listo. Entonces, ya habiendo explicado el cronograma y la actividad de las evidencias que vamos a explicar el día de hoy que se deben desarrollar y qué es lo que ustedes deben entregar, vamos a pasar a hablar un poco sobre el plan de distribución de las mercancías según normativa. Entonces aquí tenemos que un plan de distribución de mercancías según nuestra normativa legal vigente implica que se debe establecer un proceso logístico eficiente que cumpla con las leyes y regulaciones aplicables al transporte, almacenamiento y entrega de bienes. Eso quiere decir que nosotros debemos planificar todo el proceso de distribución desde el momento en que la mercancía es recogida en las instalaciones del vendedor hasta que es recibida por parte del comprador, teniendo en cuenta la normatividad que aplica para ese proceso de distribución. ¿Qué normatividad? Dependiendo del tipo el medio de transporte seleccionado, dependiendo del tipo de carga a transportar, dependiendo del país de origen y destino. Entonces se deben contemplar todos esos aspectos para poder definir un plan adecuado que permita que la mercancía sea recibida dentro de los tiempos adecuados, con las condiciones originales, sin que presente alguna afectación y que lo más importante al final hay una satisfacción por parte del cliente que recibe la carga. Aquí yo les presento algunos de los componentes del plan de distribución que es importante considerar al momento de elaborarlo. Entonces, primero tenemos que hacer un diagnóstico inicial. Debemos tener en cuenta en ese diagnóstico cuáles son esas regulaciones que se deben cumplir según el sector y tipo de producto, como yo les decía anteriormente, para poder, con base a ello, elaborar el plan. Segundo, debemos definir cuáles son las rutas y medios de transporte. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre los medios y modos de transporte. Y estas rutas deben cumplir con la normativa de tránsito, permisos especiales, disposiciones de carga, documentación, todo lo que se requiere para realizar el proceso de distribución. Por otro lado, debemos revisar cuál es la documentación legal obligatoria que se debe aportar. Entonces, cuáles son todos esos documentos exigidos, la factura de comercial de compra, la guía de transporte, que va a ser diferente dependiendo del tipo de transporte, manifiesto de carga, certificados sanitarios o fitosanitarios se aplican al producto, algún permiso de transporte de mercancía peligrosa en el caso de que sea necesario, y el seguro de carga, que es supremamente importante. Por otro lado, debemos tener en cuenta cuáles son las condiciones de empaque y etiquetado. Entonces, el empaque de la carga que se está transportando debe ser conforme a la naturaleza de la mercancía, debe ir bien etiquetado con la información que exige la ley, lote, fecha de vencimiento, advertencias, esto dependiendo del producto. Tenemos también las condiciones de almacenamiento y manipulación, entonces el almacenamiento en condiciones que respeten la normativa, es decir, la temperatura, ventilación, humedad, los productos que requieren ser transportados en cadena de frío, como son los alimentos, deben garantizarse que sean transportados en las temperaturas adecuadas, el uso de las instalaciones habilitadas y autorizadas y los protocolos para evitar la contaminación y deterioro. Por otro lado, los tiempos y programación de entrega también son importantes al momento de realizar el plan de distribución, porque se deben tener en cuenta la fecha, los horarios de entrega o recepción del cliente, cuál es la frecuencia de distribución, tener como unas ventanas de horarios permitidas dependiendo de la zona donde se ubique el comprador y tener también un plan de contingencia en el caso de que se llegue a presentar algún retraso o algún incidente durante el proceso de distribución. Tenemos también como componente el sistema de seguimiento y control. Hoy en día con el tema con los avances tecnológicos que hemos tenido, el desarrollo de herramientas que nos permitan conocer la información, la ubicación en tiempo real. Podemos utilizar sistemas como GPS, RP, TMS para rastreo en tiempo real de la mercancía y reportar el cumplimiento y la trazabilidad. Deben registrar cualquier evento que se presente al momento de realizar el proceso de distribución, si hay algún accidente, algún robo, algún retraso, para que pueda quedar la trazabilidad y también el cliente pueda mantenerse informado, el comprador, del estado de su producto, de su carga y en qué momento va a ser recibido.
Por otro lado, tenemos la gestión del personal. Se requiere personal que esté capacitado con documentación al día, que los conductores tengan sus licencias adecuadas y sus certificados de transporte seguro, que cumplan con las normas laborales y de salud ocupacional. También debemos contemplar dentro del plan de distribución las normas ambientales y de seguridad, cómo se manejan los residuos, emisiones, medidas para prevenir derrames o incidentes ambientales, cumplimiento de la normativa de seguridad vial y transporte seguro. Y por último, debemos tener indicadores que nos permitan realizar la medición del cumplimiento, los tiempos de entrega, si hay pérdidas, si hay reclamos, los tiempos de respuesta, evaluar los proveedores logísticos para poder tomar las decisiones adecuadas al momento de elaborar un plan, realizar auditorías internas, planes de mejora, todo lo anterior con el propósito de realizar un plan de distribución adecuado que permita entregar la carga al cliente, al comprador, de manera satisfactoria. Entonces, vamos a hablar ahora un poquito sobre la cadena de distribución. Es decir, bien, hay que elaborar un plan de distribución de las mercancías, hay que tener claro ese plan para que se elabore. Entonces, el objetivo de ese plan es que se lleve a cabo el transporte y la distribución de las mercancías a través de la cadena de distribución sin ningún inconveniente, que el cliente reciba de manera oportuna, en las condiciones pactadas y que haya al final una satisfacción por parte del mismo. Entonces, la cadena de suministro es una herramienta que nos permite aumentar la productividad y competitividad de las empresas y el flujo de mercancías o la administración de almacenes. Es un proceso vinculado a la cadena de suministro correspondiente a todas las actividades intrínsecas a la naturaleza de los productos. La gestión de almacenes posee como procesos fundamentales la coordinación de procesos logísticos, el balance de la administración de inventario, el servicio al cliente y la adaptación a la dinámica global de la empresa. Así las cosas, la gestión de almacenes en relación con las mercancías debe tener como objetivo minimizar y maximizar el flujo de las mercancías. Entonces, tenemos que la cadena de suministro nos permite a nosotros identificar quiénes son esos actores involucrados en el proceso de distribución física para que para el momento de realizar una planeación podamos tener en cuenta todas, todos los actores que inciden y todas esas variables que también hacen parte del proceso, y podamos generar un plan que permita que se lleve a cabo o que se desarrolle ese proceso de distribución. Vuelvo y les digo, como les he mencionado a lo largo de la presentación, acorde a la planeación y que el cliente pueda recibir de manera satisfactoria. Para poder realizar la distribución de los productos, debemos utilizar un medio de transporte y un modo de transporte. Entonces, dentro de la gestión logística, el transporte es la parte principal, pues esta es la que garantiza que se realice la distribución o entrega de la mercancía de forma segura, puntual y económica en algunos casos. Actualmente hay una gran variedad de alternativas de transporte con los cuales las empresas pueden soportar su estructura logística, y aquí a continuación se le hace referencia a dos conceptos trabajados, así como los modos y medios de transporte para tener claridad de conceptos en la coordinación logística. Una cosa son los modos, que es la forma como yo transporto la mercancía a través de la cadena de distribución, y otra cosa son los medios, que son las herramientas utilizadas para hacer el transporte de la mercancía. Entonces, el modo de transporte es la identificación general del sistema para la movilización de mercancías y personas, los cuales son modo aéreo, modo marítimo, modo terrestre, ferroviario y por ductos. Asimismo, existe la combinación de dos o más modos de transporte a esta alternativa, que se le llama multimodal. Es decir, si yo utilizo dos o más medios para llevar el producto al destino final, ya yo estoy hablando de un modo de transporte multimodal. Por otro lado, entre los medios, entonces ya se refiere a la especificidad escogida para transportar la carga, es decir, los vehículos utilizados para el transporte de acuerdo al modo escogido. Si es un vehículo, si es un tren, si es un avión, si es un barco, una motonave. Entonces, esos son los medios de transporte. Aquí en pantalla les estoy presentando cuáles son los modos y los medios. Entonces, tenemos el modo terrestre, tenemos en modo de transporte, tenemos terrestre, en terrestre tenemos camionetas, carro tanques y cama bajas, perdón. En el modo de transporte marítimo tenemos como medio
los graneleros, los frigoríficos y los rorros. En el modo de transporte aéreo tenemos como medio aviones mixtos, avionetas, helicópteros. Mientras que en los modos de transporte férreos tenemos el tren, que es el modo férreo que se utiliza para hacer el transporte, el ducto son los ductos y multimodal es cuando se utilizan dos o más modos de transporte con el objetivo de que la carga llegue a su lugar destino y su utilización se basa en la necesidad y la economía de escala. En Colombia nosotros tenemos varias entidades que regulan el transporte de las mercancías. Aquí dice que el organismo gubernamental regulador de transporte de Colombia en sí es el Ministerio de Transporte de conformidad con el decreto 087 del 2011, donde se modifica la estructura del ministerio y se determinan las funciones de sus dependencias. Además, es el ente de gobierno encargado de formular, adoptar las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica del transporte, el tránsito y la infraestructura. ¿En qué modos? En todos, en el carretero, en el marítimo, en el fluvial, en el férreo y en el aéreo del país. Dentro de las instituciones dirigidas, entonces tenemos como ente regulador el Ministerio de Transporte, pero tenemos otras instituciones que se encargan también de regular el transporte en Colombia, como la Policía de Carreteras, la Policía Fluvial, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, la Dirección General Marítima, DIMAR, y la Dirección General de Transporte Fluvial, Inspecciones Fluviales. Estas entidades trabajan de manera articulada con el Ministerio de Transporte para velar que se realice el cumplimiento de la normativa aplicable a cada uno de los modos y medios y que las empresas estén cumpliendo con todos los requisitos legales. El Ministerio de Transporte como órgano regulador de nivel central está constituido por el Instituto Nacional de Vías y Vías, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, la Unidad Administrativa Espacial de Aeronáutica Civil Aerocivil, la Superintendencia de Puertos y Transporte Supertransporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ANSVE. Entonces ya vemos que aquí aparecen otras entes que también conforman el Ministerio de Transporte y cada uno desde sus roles y desde los medios de transporte que se encargan de velar, cumplen o velan para que todas las empresas cumplan con la normatividad vigente en cuanto al transporte de mercancías a nivel nacional e internacional a través de los distintos modos y medios de transporte ya antes mencionados. Entonces, ahora, teniendo en cuenta esta información, es importante irnos a la evidencia, ubicar el ejemplo que nos está dando la guía de actividades, donde nos dice que debemos hacer un cuadro comparativo y poder, a través de los diferentes criterios que nos está planteando la guía, el costo, los volúmenes, tiempo de entrega, seguridad, servicios, facilidad de seguimiento, poder comparar cuáles son las mejores alternativas dependiendo también de los productos. Y aquí yo les sugeriría, además de agregar otros criterios, porque estos son los mínimos que deben contener, hacer después una conclusión donde que nos permita, le permita al instructor y les permita a ustedes también analizar y evaluar la efectividad de cada uno de los medios de transporte que sirven para realizar el proceso de distribución física internacional y cuáles serían las mejores alternativas, aunque sabemos que dependiendo también del producto, del mercado, podemos hacer uso no solamente de uno, sino de dos o más medios para poder llevar el producto al destino final eh, sin ningún inconveniente. Entonces, les traía hoy esta presentación, inicialmente explicarles cuáles eran las evidencias de la competencia técnica que se iban a trabajar en esta actividad de proyecto 4, decirles que tenemos nuevamente hasta el 28 de agosto, 29 de agosto, perdón, para completar esta actividad de proyecto y que aquellos que no han terminado las evidencias de la actividad de proyecto 3, importante que las envíen máximo hasta el día domingo de esta semana, el domingo 16, para que puedan, domingo 15, perdón, para que puedan avanzar hacia la actividad de proyecto 4. Es importante que aquí ya entremos a evaluar cómo estamos respecto a cada una de las fases, fase 1, actividad de proyecto 3, actividad de proyecto 4, ya que una vez finalice la actividad de proyecto 4, estaremos dando cierre también a la fase 2 y no solamente eso, sino que también ya
habría que cerrar la fase 1, ya los plazos de la fase 1 ya no se pueden extender, no puedo tener ya tres actividades, perdón, tres fases abiertas a la vez, ya tendría que cerrar la primera. Entonces, esto es un llamado también para que los aprendices que tengan evidencias pendientes por entregar las manden con base al plan complementario entregado y puedan avanzar en el desarrollo de las actividades. Entre tanto, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, yo voy a estar compartiendo la grabación, igual voy a estar atenta por cualquiera de los canales de comunicación para que ustedes puedan enviar las actividades de esta actividad de proyecto y puedan continuar avanzando con el programa con base al cronograma que tenemos establecido. Entonces, bueno, no tuve participación, por ahí me entró un aprendiz y se desconectó. Me hubiera gustado que se hubiera quedado para poder despejar las dudas que tuviese sobre el desarrollo de las actividades. Sin embargo, bueno, queda la grabación del encuentro y la cual estaré compartiendo y estaré programando uno próximo para hablar un poco sobre los acuerdos comerciales y avanzar hacia el desarrollo de las diferentes vías de la competencia técnica. Entonces, dejo por aquí, suspendo la grabación del encuentro y estaré cargando la grabación con el resumen de lo que se explicó el día de hoy.